Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les habla Penélope. Hoy en el informativo UPN tenemos como invitadas a la ponente Fernanda Enríquez y a la ponente Liliana Sánchez, quienes nos hablarán de la economía en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Buenas tardes, Penélope. Buenas tardes, Liliana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Antes de empezar con el tema principal, les daremos una breve introducción de cómo fue que llegó a la presidencia. Bueno, Zedillo nace el 27 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México. Participa en protestas estudiantiles contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz en el año de 1968. 3 años más tarde ingresa al Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI. En 1969 ingresa al sector público como auxiliar de auditoría en el Banco Nacional del Ejército y la Armada. Para el año de 1972 se titula en la licenciatura en Economía, después de obtener una maestría. Perdón que te interrumpa, pero cabe mencionar que salió con mención honorífica en su examen profesional y al graduarse empezó a dar clases. Después se casó con Hilda Patricia Velasco, quien, como ya sabemos, fue su alumna. Bien. Después de obtener una maestría y un doctorado, comenzó a trabajar para la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Fue creador del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, FICORCA, que permitió que cientos de empresas no fueran a la quiebra y que miles de trabajadores conservaran su empleo. Para el año de 1998 entró a formar parte del gabinete presidido por Carlos Salinas de Gortari como secretario ministro de Programación y Presupuesto. Perdón que te corrija, pero pues es en 1988, bueno, hasta donde yo tengo entendido, fue en 1988 donde formó parte del gabinete de Carlos Salinas de Gortari. Ah, sí, tienes toda la razón, perdón. Colaboró en la redacción de un Plan Nacional de Desarrollo y en el establecimiento de una política económica que redujo la habitualmente alta tasa de inflación en México. También fue secretario de Educación, en donde devolvió el control de los gobiernos a todos los estados. Como ya sabemos que para este sexenio el presidente de la República era Luis Donaldo Colosio, tras su asesinato, Salinas de Gortari postula a Zedillo como presidente de la República, ganando por democracia. Bueno, una vez dicho esto, me parece que tenemos los antecedentes suficientes para así poder centrarnos en el tema. Pero antes de empezar, vamos a unos mensajes y volvemos. La soberanía es el valor más importante de nuestra nacionalidad. El plan propone Preservar la integridad de nuestro territorio, la vigencia del Estado de Derecho, garantizar la seguridad nacional, que México siempre sea un país respetado internacionalmente, capaz de aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo para el progreso de todos los mexicanos. Cumpliendo con México. Plan Nacional de Desarrollo. El camino a seguir. Regresamos a Informativo UPN. Bueno, pues comencemos. En el sexenio del presidente Ernesto Zedillo se inicia una deuda externa e interna más grande de lo que sabíamos los mexicanos, una tasa alta de desempleo abierto, una inflación galopante. Además, había movimientos guerrilleros en el sur del país, corrupción en las instituciones y cuerpos policíacos, asesinatos y ajusticiamientos masivos como los casos de Aguas Blancas y Acteal, magnicidios políticos. Un ejemplo es el de Luis Donaldo Colosio. Se genera inseguridad e incremento de la delincuencia. Los casos de corrupción de políticos priistas como Óscar Espinosa Villarreal, Mario Villanueva, Jorge Carrillo Olea, en fin. Todos esos problemas y muchos más arrancaron en medio de una crisis económica. Y pues un tema en la economía de este sexenio era elevar el nivel de vida, que como ya sabemos quedó en un saldo pendiente. Zedillo inició y dejó inconclusa la reforma social neoliberal.
donde el bienestar de la familia fue solamente un eslogan de campaña. El ingreso nacional continuó concentrándose en grupos vinculados estrechamente con el gobierno y siguieron prevaleciendo márgenes muy altos de ineficiencia y corrupción. Zedillo tenía dogmas del neoliberalismo. Uno de los primeros dogmas que trató de aplicarse fue el desarrollo de la teoría del capital humano, que concibe el subdesarrollo y la pobreza como consecuencia de la carencia de capital humano, educación y habilidades productivas. El segundo dogma era la búsqueda de la eficiencia productiva, evitando el desperdicio de los recursos, que eran solo a los pobres en extremos. De acuerdo con los datos de la OCDE, a la cual pertenecía México, el ingreso por habitante de aquel entonces estaba prácticamente en la lona. Los salarios reales durante todo el sexenio bajaron casi 25% entre 1994 y 1999. Ese mismo año de 1999 señala un documento elaborado por la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. Se propuso que el gasto social ascendiera a 413.963.9 millones de pesos, que representaba el 8.9% del PIB, cuando en 1994 representó el 9.1%. Sabemos que funcionarios del gobierno saliente tramposamente establecieron el comparativo de 1995, año en el que el país sufrió los efectos de una severa crisis económica y los niveles del gasto fueron muy bajos. Se reflejó directamente en la reducción de gastos en educación, salud y subsidios alimenticios, que tan solo en los años del 96 al 98 decrecieron 6%, 7% y 10% respectivamente. Se favorecía el programa de educación social y alimenticia, que era Progresa, dirigiendo a las familias extremadamente pobres. Esta pobreza se vio reflejada en entidades del país como Puebla, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México, en los cuales la pobreza creció más del 80% en esos años. El presupuesto general para la educación se redujo al 6%, el de salud el 7% y el de subsidios alimentarios el 10%. Ernesto Zedillo, al inicio de su gestión, señaló que el éxito o el fracaso de mi política social se verá reflejada en Oaxaca. Y pues Oaxaca representa el fracaso de la política social neoliberal del entonces mandatario. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos con este interesante tema. Antes, los precios subían todos los días. Todos. Como país, gastábamos más dinero de lo que teníamos. Ernesto Zedillo, siendo secretario de Programación y Presupuesto, sentó bases sólidas para reducir la inflación anual a menos del 8%. Porque lo hizo, él sabe cómo hacerlo. Ernesto Zedillo, bienestar para tu familia. Informativo UPN, continuamos con nuestra transmisión. Según el INEGI, de 596.225 hogares del estado de Oaxaca, el 35.3% no recibe ningún ingreso. El 19.9% capta menos de un salario mínimo. El 17.4% menos de 2 y tan solo el 14.5% recibe 3 o más salarios mínimos. Por lo tanto, la desigualdad en México se da en todos los órdenes y no solo por el ingreso de las personas, sino también por las escasas oportunidades de acceso a la vivienda, trabajo, salud y educación. La población económicamente activa en México en ese tiempo era de casi 35 millones de personas. El 1% de esa población lo formaban los más ricos, que poseían el 13.9% del ingreso total. Con 10,000
$669 mensuales, mientras que los grupos más pobres recibían solo $38 al mes. Esto llevó al deterioro de la vida de más de 15 millones de indígenas en toda la República que se debatían entre la miseria y explotación. Además de que alrededor de 5 millones de indios, hombres, mujeres y niños son obligados por las circunstancias a trabajar más de 12 horas al día como jornaleros a cambio de 20 pesos, mientras que el salario mínimo de ese tiempo era de 34.45 pesos. Ese rezago y esa falta de oportunidades generó a su vez una creciente migración internacional, donde entidades como Oaxaca, Chiapas y Michoacán fueron las principales zonas de expulsión de mano de obra desocupada. Cabe señalar que siguen existiendo deficientes sistemas sociales de asistencia médica y nutricional, más bajos desarrollados del nivel educativo, que condicionan la aparición del fenómeno migratorio. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Esperemos haya sido de su agrado y haya resuelto algunas de sus dudas. Muy bien, les agradecemos a nuestras ponentes por darnos esta información. Recuerden, yo soy Penélope y los esperamos en nuestra siguiente transmisión de Informativo UPN.